Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. A mí en realidad me gustan mucho las cartas de Juan. Me gusta bastante. Juan es conocido como el apóstol del amor. Porque Juan es con cariño todo. Hijitos míos, amados míos. Casi me parece a Alejandro. Te amo. Pero Juan escribe con mucho amor siempre. Y siempre está incentivando al amor entre hermanos. Y antes de empezar a estudiar, quiero que me preste bastante atención porque le voy a explicar por qué Juan escribe esta carta. Y si entendemos por qué Juan escribe esta carta, vamos a entender su contenido. Juan comienza a escribir esta carta porque hay problemas en la iglesia. Y uno de los grandes problemas que estaba presentando la iglesia en ese momento era hermanos que se habían convertido al cristianismo, pero antes de convertirse habían sido gnósticos. Y entonces se convirtieron al cristianismo y seguían a Cristo Jesús, pero no dejaron sus enseñanzas atrás, sino que la trajeron a la iglesia. Entonces, ¿qué sucedió? ¿El gnóstico en qué se basa? En el conocimiento. Entonces, ellos comprendían que Jesús era divino, era Dios, pero ellos no aceptaban que Jesús había venido hecho carne. ¿Por qué? Porque para ellos la carne es mala. Todo lo físico es malo, todo lo material es malo, pero lo espiritual es bueno. Entonces ellos decían, Jesús es Dios, pero que haya venido en carne, no lo creemos. Por eso ellos decían que cuando Jesús caminaba en la arena, no dejaba huellas, porque era solamente espíritu. Esa era una enseñanza de estos hermanos. Ahora, ¿qué sucedía en la iglesia? Cuando ellos se convirtieron a cristianos, llegaron y dijeron, bueno, el cuerpo es malo. Y siempre el cuerpo está pidiendo cosas malas. Y el cuerpo va a ser destruido tarde o temprano. Pero el espíritu, no. Entonces hay que dar todo lo que pida el cuerpo. Querían robar, robaban. Querían tener relaciones sexuales, tenían. Ellos todo lo que pedía el cuerpo se lo daban. Porque el cuerpo iba a ser destruido. Pero el espíritu no. ¿Cómo se liberaba el espíritu, según ellos? Por medio del conocimiento. Si tenían conocimiento, entonces podían liberar su espíritu. Entonces eran personas con mucho conocimiento, pero con poca práctica. Algunas veces muchos de nosotros nos parecemos gnósticos también. Mucho conocimiento, poca práctica. Entonces, entendiendo esto, vamos a entender un poco más esta carta. ¿Por qué? Porque había muchos falsos maestros en ese momento. Y esos falsos maestros eran el mismo hermanos cristianos que estaban enseñando esto a la iglesia. Y quiero comenzar leyendo solamente vamos a estar en este capítulo, en esta mañana. Solo en 1 Juan capítulo 1, verso 1. Dice, lo que era desde el principio. En la Biblia solamente habla de 3 principios, ¿cierto? ¿Cuál es el primer principio? Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿A qué principio se está refiriendo Génesis? Al principio de la creación del mundo. Segundo principio, ¿dónde está? En el mismo libro de Juan, pero en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1. En el principio era el verbo. ¿A qué se está refiriendo ese principio? Al principio de la creación que hizo Dios. Es decir, que Él ha estado antes desde el principio. La palabra principio en el griego es arche. Y quiere decir que está antes de todo. Pero este principio que está acá, que es el tercer principio, se está refiriendo a ¿qué? Al inicio del ministerio de Jesús. Al inicio del ministerio de Jesús. Y dice, lo que era desde el principio. ¿Cuál principio? El principio del ministerio de Jesús. Lo que hemos oído. ¿Quién está diciendo esto? Juan. Mire,
lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Es decir, que Juan está diciendo, mire, yo lo he oído, yo lo he visto con mis propios ojos. ¿Qué está diciendo Juan? Yo soy un testigo presencial desde el inicio del ministerio de Jesús. No solamente lo he oído, no solamente lo he visto, sino que también lo hemos contemplado, es decir, lo hemos observado. Lo hemos observado. Ha estado presente. No solamente lo he visto, no solamente lo he oído, no solamente lo he observado, sino que también lo he palpado. Es decir, que Jesús no es espíritu, como algunos enseñan. Jesús es hecho carne. Allí ya Juan está contrarrestando una enseñanza que estaba introducida en la iglesia. ¿Por qué? Porque Juan está diciendo, desde el principio del ministerio de Jesús, yo le he oído, yo le he visto, yo le he observado y también le he tocado. Un espíritu no se puede tocar, pero un cuerpo sí. Y a Jesús yo lo he tocado. Eso está diciendo Juan. Dice, y palparon vuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Sí? Juan está diciendo, yo lo toqué, yo lo observé, yo lo oí, yo estuve ahí con él desde el inicio de su ministerio. ¿Sí? Porque la vida fue manifestada y la hemos visto nuevamente. Miren cómo repite Juan, lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos observado y lo hemos tocado. Cada rato voy a repetir eso, porque es súper importante lo que Juan está diciendo, porque él es un testigo presencial del ministerio de Jesús. Y está diciendo, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Qué es lo que está diciendo Juan, hermanos y hermanas y visitantes? Juan está diciendo que lo que él va a decir es cierto, porque él es un testigo presencial. A él no se lo contaron, él lo vio, él estuvo con él, lo observó, y no solamente lo observó, sino que lo tocó, lo abrazó, lo sintió cerca de él, durmió al lado de él, lo vio comer muchas veces, para no decir otras cosas más. Estuvo siempre al lado de él por 3 años. Lo que le voy a decir, dice Juan, eso también lo anunciamos a ustedes, dice. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Cómo en realidad hay comunión entre los hermanos? Porque Juan dice, mire, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso anunciamos para que haya comunión entre nosotros. ¿Por qué Juan está diciendo que va a transmitir un mensaje para que haya comunión? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Quiero escucharlo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo hay una verdadera comunión en lo que está diciendo Juan? ¿Dónde se da una verdadera comunión? A través de la enseñanza. Porque imagínense esta iglesia donde Juan envía esta carta, una iglesia que unos hermanos tienen una enseñanza que dicen, yo voy a hacer todo lo que quiera, el cuerpo me pide esto, lo hago, miento, robo, tengo relaciones sexuales, y otro dice, no, hay que abstenerse. Es decir, que hay varias enseñanzas dentro de la misma iglesia. ¿Eso es una iglesia en comunión? No, difícil tener comunión así. Una iglesia que tiene muchas enseñanzas es muy difícil tener comunión. Por eso Juan quiere transmitir un solo mensaje para que haya una sola información y también haya una comunión genuina, una comunión buena. Porque el mensaje de Dios es que sea luz, no que andemos en tinieblas. Entonces Juan quiere transmitir un mensaje para que los hermanos que tal vez han tenido otra información dejen eso y reciban la información de primera mano, que es él, que ha estado junto al ministerio de Jesús, que le ha oído, que le ha tocado, que le ha observado, y ese mensaje es el que él va a transmitir. Dice, y nuestra comunión es verdaderamente es con el Padre y también con su Hijo Jesucristo. Cuando en una iglesia hay una buena comunión, una buena enseñanza, se siente una armonía hermosa. ¿Por qué? Porque solamente hay una enseñanza.
A veces es difícil hablar cuando, no, pero es que él piensa otra cosa. No, pero es que este piensa otra cosa. ¿Y por qué sucede eso? Porque muchas veces nosotros nos parecemos mucho a los gnósticos. Nos convertimos a cristianos, pero no dejamos las enseñanzas viejas y nos las traemos acá. Y decimos, no, a mí me parece que Dios es así. Yo creo que Dios es de esta forma. Y empezamos a traer lo viejo a la iglesia. Y necesitamos dejar desaprender para aprender. ¿De quién? De Dios. Necesitamos tener todo el mismo conocimiento de Dios. ¿Dónde lo vamos a obtener, hermano? Aquí estamos oyendo a Juan a través de su carta. Entonces necesitamos ir ¿a dónde? A la palabra de Dios. Para que todos podamos tener un mismo entendimiento y discernimiento. Pero ¿qué ha sucedido hoy en día? Que muchos de nosotros están yendo ¿a dónde? Al internet. Ahí cualquier enseñanza que sale es verdad. Amén, gloria a Dios. Cualquier enseñanza, pueden hablar con tal que nombren a Dios, ya dice eso es de Dios. Y no es así. Necesitamos examinar siempre la palabra de Dios para que haya buena comunión entre nosotros. Dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Sí? Cuando hay una buena armonía, cuando hay una buena enseñanza, hay un buen gozo en la iglesia, hay una buena alegría en la iglesia, hay una buena unidad en la iglesia, porque todos estamos en la misma línea, en la misma sintonía, queriendo todos agradar a nuestro Dios, queriendo todos buscar la salvación, queriendo todos ser luz. Y dice, este es el mensaje que hemos oído y el que os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. ¿Cuál es el mensaje? Que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. ¿Qué quiere decir la luz? Claridad, pureza, transparencia. No hay ninguna mancha de pecado en Dios. En esta luz que está allí no vemos ninguna mancha. Y Dios es luz, luz verdadera. Solamente en Dios hay santidad. No hay maldad en Él. No hay pecado en Él. No hay oscuridad. Lo opuesto de la luz, ¿qué sería? Oscuridad, tinieblas. ¿Qué representa entonces la oscuridad y las tinieblas? Pecado, maldad, desorden. Eso representa. Entonces, Juan está haciendo un contraste entre la luz y las tinieblas. Dios es luz, dice. El 5 acá. Puede bajar un poquitico, hermano, disculpa. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. En Dios no hay nada de maldad. No hay ni una mancha de pecado. Porque Dios es santo, santo y santo solamente es. No hay nada. Por eso no hay tinieblas en Dios. Versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión ¿con quién? Con Dios. Y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. ¿Por qué Juan está diciendo eso? Porque estas personas estaban viviendo como ellos querían. Querían hacer cualquier cosa, querían robar, matar, lo que quisieran. Mentir, lo hacían. Decían, mientras tengo conocimiento estoy bien con Dios. ¿Cómo saben ellos? Engañándose a sí mismos. Están en Pero ¿cómo se consideraban que estaban ellos? Ellos consideraban que estaban en luz. Ellos consideraban que estaban en luz, pero en realidad estaban en tinieblas. Hoy en día escapamos de esto nosotros. No, muchas veces no. Muchas veces muchos de nosotros hacemos maldades y que decimos y nos justificamos y decimos, pero es que fue allí un resbalonito nomás. Y después al otro día volvemos a hacerlo y dice, es que soy débil, la carne es débil. Y al otro día otra vez como que ya no le buscamos excusa y dice, bueno, Dios me acepta, Dios me ama tal como yo soy. Y no queremos cambiar, sino más bien llegamos a un punto donde nos volvemos aceptadores de esto y no buscamos cambiar, sino nos quedamos con eso. Entonces, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos
y no practicamos la verdad. Este texto que viene, yo quiero que ustedes participen, ¿ya? No se queden allí callados. Vamos a participar en este texto. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Qué es andar en luz, hermanos? ¿Cómo? Comunión con los hermanos. ¿Qué más? Andar en la verdad. ¿Qué más? Andar en el camino, andar en la vida. ¿Qué más, hermano? En obediencia. ¿Qué más? Un solo pensamiento. ¿Será que aquel que anda en luz peca? Es decir, que si una persona peca, ¿no anda en luz? Ok, eso quería preguntar. ¿Ustedes pecan o no pecan? Entonces, ¿andan en luz o no andan en luz? Entonces, no es que no peque. No es que no peque. Ojo con eso. Dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, que si Jesús nos limpia de todo pecado es porque cometemos pecado. Pero andamos en luz. ¿Cómo nosotros andamos en luz entonces si cometemos a veces pecado? Si nosotros cometemos... ¿Sí, hermana? Pero yo quería escucharlo a ustedes. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cómo entendemos este texto bíblico nosotros? Cuando una persona no está en luz, cuando no reconoce lo que comete, cuando no reconoce el pecado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros andamos en tiniebla, andamos cegados, no vemos, no podemos ver lo que hacemos mal, y entonces casi todo lo que hacemos nos parece bien, porque andamos en tiniebla y no podemos reconocer nuestra falta, no podemos reconocer lo malo que hacemos. No hay arrepentimiento. Esa es la clave, hermana. Esa es. No hay un arrepentimiento porque no lo reconocemos. Como no reconocemos nuestra falta, creemos que todo lo que hacemos está bien. Entonces no hay ningún reconocimiento. Por esa razón no hay arrepentimiento en nuestra vida. Y por esa razón andamos en tinieblas. Oye, hermano, disculpa, usted se equivocó en esto, por favor. ¿Será que puede mejorar allí? Será usted que se equivocó. Yo no me he equivocado en nada. No sé si ustedes han visto la comiquita de Goku. Hay uno negrito que es un dios. Bueno, dice que es un dios. Y dijo una vez Dios que Goku se había muerto y todos los de la humanidad. Y después aparecieron ellos vivos. Dijo: me alegra que me haya equivocado, pero yo nunca me equivoco. Me alegro que me haya equivocado, pero yo nunca me equivoco. Y así somos a veces nosotros, ¿sí o no? No queremos reconocer cuando nos equivocamos. Mire, hermano, nosotros somos seres humanos y los seres humanos nos equivocamos y necesitamos ser nobles para reconocer nuestra falta. Yo no soy perfecto, hermano, yo me equivoco, al igual que ustedes también, pero necesitamos reconocer nuestra falta, porque si no reconocemos nuestra falta, es difícil andar en luz. Solamente que a veces nuestro orgullo, nuestra arrogancia no nos permite decir: me equivoqué. Si es verdad, me equivoqué, necesito mejorar, necesito cambiar en esto. Sino que no puedo permitir que la gente vea debilidad en mí. Por tal razón no quiero arrepentirme, no quiero cambiar, quiero volverme más fuerte. ¿Pero fuerte de qué? Duro de corazón, para que la palabra de Dios no entre en su vida. ¿Y qué pasa? Nos alejamos cada vez más de Dios porque nuestro corazón se endurece y empezamos a irnos de la luz y a entrar ¿a dónde? A las tinieblas. ¿Será que un cristiano puede estar en tinieblas? Por eso escribieron esta carta, y esta carta es escrita a cristianos, porque había cristianos en la luz, pero también había cristianos en tinieblas. Por eso dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿cuándo una iglesia tiene una buena comunión?
Cuando todos andamos con un mismo propósito, un mismo objetivo. ¿Cuál es? Buscar santificar. ¿Nos equivocamos? Perdóname, hermano. Perdóname, hermano. Me equivoqué. Pero vamos para adelante. Vamos a seguir. ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que hacer? Vamos para adelante. Pero es difícil cuando un hermano se equivoca y dice, uy, ¿será que voy a ir a lo bueno? Porque a veces parece un perro bravo. O una mujer que hay que vacunarle allí contra la rabia. Porque a veces es difícil hablarle, ¿sí o no? A veces uno no quiere acercarse a las personas porque difícil hablarle. Porque no quiere dar un brazo a torcer. Todas las quiere ganar. Porque no quiere cambiar. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. ¿Pecamos? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Siempre Dios nos está llamando a arrepentirnos. Dios sabe que usted se va a equivocar. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer nuestra... ¿Cuándo nos arrepentimos? Ahora, ojo, no vaya a usar este texto bíblico para esto. Dios sabe que voy a pecar. Por tal razón, voy a hacerlo y después me arrepiento. Porque Dios también ve eso. Dios también ve eso. Dios ve el corazón malintencioso que a veces nosotros hacemos. Que lo hacemos a veces con alevosía. Con doble intención. Voy, lo hago y después me arrepiento. Igual es cristiano, tiene que perdonarme. O tiene que perdonar. Igual son cristianos, tienen que perdonar. Eso no está bien tampoco. ¿Por qué? Porque Dios sí ve el corazón de nosotros, hermano. Entonces, mire, muchas veces nosotros nos engañamos así. Yo estoy bien con Dios. Yo hago las cosas bien a Dios. Incluso cuando nosotros decimos esas cosas, tenemos que observarnos más. ¿Saben por qué? Porque allí hay algo de orgullo en nuestra vida y no nos está permitiendo ver bien nuestro estado espiritual. Siempre nosotros necesitamos saber que somos frágiles. ¿Y por qué estamos acá nosotros? Porque somos frágiles. Aquí no estamos los fuertes, aquí estamos los que reconocemos que somos frágiles y que estamos a un paso de hacer la maldad. ¿Cuántos de nosotros no quiere hacer la maldad? Muchos. Yo a veces quiero responder a la gente como me trata. Y a veces lo hago, hermano. No es que a veces soy morenita de Dios, a veces también le respondo a la gente también como me respondo. Pero ¿sabe qué? Dios quiere que nosotros seamos diferentes. Que seamos diferentes en un mundo donde todo circula igual. ¿Y quién es el que tiene que ser luz aquí? Dios, y Dios nos resplandece a nosotros para que nosotros seamos luz en medio de tanta oscuridad. La gente necesita de luz. ¿Y quién es esa luz? Usted, hermano, que Dios ha enviado a este mundo y que está aquí en Barinas para que alumbre a otras personas que están pasando por momentos difíciles, que están pasando por momentos de angustia, porque aún así no quieren reconocer y no quieren aceptar su situación espiritual. Por eso necesitamos de Él, que es el que da vida y el que nos limpia de todo pecado. Y de esa forma nosotros andamos en una misma sintonía, en tratando de hacer lo bueno para Dios, porque yo necesito buscar la salvación. No solamente yo, sino también mi hermano, mi hermana, mi esposa, mis hijos. Necesitamos la salvación. Por eso tenemos un mismo propósito. Y una iglesia así es una iglesia que avanza. Es una iglesia que tiene un mismo propósito porque tiene comunión. Porque tiene el mismo objetivo. Que si se equivoca, que si hay problemas entre hermanos, que si hay dificultades, se resuelve. Porque entendemos que nos equivocamos. Porque entendemos que somos seres humanos. Porque entendemos que tenemos que reconocer, porque entendemos que necesitamos andar en luz. Pero si somos arrogantes y no reconocemos, entonces nos engañamos a nosotros mismos y nos alejamos de la luz. Si